Hoy es un día, como decimos, marcado en rojo en el calendario. María, se descuenta que la baja será en la Reserva Federal en el día de hoy, en esa reunión, vamos a conocer ese discurso, esa rueda de prensa a las 2 p.m. hora del este. Se descuenta, como digo, que la baja será de 0,25 puntos porcentuales en el marco del delicado equilibrio que tenemos ahora entre sostener la actividad económica y el nivel de empleo sin interferir en el ciclo de baja de la inflación, que es el tema que venimos hablando en los últimos meses. Explícanos esta decisión, en teoría, de 0,25 puntos básicos de la Reserva Federal, que vamos a conocer en un rato, y si habrá otra bajada de tipos en lo que resta de año, porque luego hablaremos de lo que vendrá el año que viene. Vamos a empezar a corto plazo. Pues mira, yo te digo una cosa, vamos a ver, la Reserva Federal tiene que, o sea, en teoría tú tienes que empezar a bajar tasas, ¿no? Cuando tú ves que la economía se te está parando, ¿no? Que la economía se te está parando y se te para por dos razones, porque te sube el desempleo y porque, bueno, básicamente la inflación la tienes muy baja, ¿no? Em, a día de hoy, Anita, ya lo hemos hablado, ninguno de los dos casos se da. Es decir, la inflación no está baja, porque vemos que sigue todo muy alto, la economía no se está parando porque hemos tenido un Producto Interior Bruto del 3%, que podemos analizarlo también, pero ha sido en papel un 3%. Más que nada, déjame decirte una cosa, la Reserva Federal dice que ella solamente toma decisiones en base a la data que recibe, la data económica. Entonces, si tú recibes la data económica con un crecimiento, un Producto Interior Bruto del 3%, que eso es crecimiento económico, y si tú tienes un mercado laboral que en papel, en la data que recibes del 4,1, y si tú tienes a la misma vez una inflación que no la tienes controlada, hombre, realmente bajar las tasas no hace sentido. ¿Qué pasa? Que cuando tú quitas toda esa data económica y tú ves la economía de verdad, pues la economía está en una situación muy dificultosa, entonces sí te pide esa bajada de tasas, ¿no? Lo que hemos visto es que las tasas las bajaron 50 puntos básicos, que vino muy bien, pero la economía, en el sentido de la inflación, ya estamos viendo que no está bajando, que está ahí mantenida, que está ahí en unos niveles que no baja. Yo creo que hoy va a bajar, pero yo pienso que no vamos a ver el cambio en la inflación y no vamos a ver lo que realmente estas bajadas de interés quieren conseguir hasta que no tengamos un cambio en la administración y realmente la administración quite la presión fiscal, es decir, deje de meter los estímulos económicos que lleva metiendo la administración Biden-Harris en la economía, que es lo que está haciendo que realmente siga habiendo una masa monetaria muy grande, no por la parte de la monetaria, de lo que es la política monetaria, sino por la política fiscal. Hasta que la política fiscal no la pongan, digamos, a dieta, que es lo que ha venido diciendo el presidente electo Donald Trump, realmente los efectos de la política monetaria no lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo creo que hoy van a bajar porque toca. Si no baja, pues lo mantendrá como está. Obviamente no espero que suba, pero que todo lo que está haciendo el Jerome Powell, esto es todo para nada, porque la política fiscal no ha ido acorde ni al unísono con lo que era la política monetaria. Entonces todo esto ha sido calentarnos la cabeza y liar al mercado, porque lo que el mercado tiene ahora mismo es un lío en la cabeza que no sabe para dónde vamos. Bueno, pues sí, efectivamente, doctora. Y gracias nuevamente por estar acá. Buenos días otra vez. Hemos estado viendo, o personalmente yo he estado viendo algunos titulares donde los inversionistas pues temen a esas interferencias de Donald Trump sobre la Reserva Federal. La independencia que sabemos que tiene la Reserva Federal podría verse comprometida una vez que Donald Trump regrese nuevamente a la Casa Blanca. No, yo no lo creo, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal, el señor Jerome Powell trabajó con Donald Trump al principio, ha trabajado con el señor Biden y yo creo que no hay así mucha interferencia en el sentido de que ellos tienen que hacer lo que toque necesario. Si ha habido alguna interferencia, como yo te he dicho, es que sobre papel no deberían de haber bajado las tasas, pero las bajaron y no deberían haber bajado las tasas a poquitos semanas de una elección tan importante como la que hemos visto, ¿no? Independientemente, ellos la bajaron porque ellos pensaban que era así
Entonces, bueno, yo creo que ahora con el nuevo presidente electo Donald Trump, yo creo que esta manera de actuar pues va a continuar. Ujú. Yo tengo una duda, porque estaba leyendo que los gravámenes a las importaciones y los recortes fiscales podrían, por un lado, generar una expansión económica más lenta en todo el mundo y una inflación más rápida aquí en casa, lo que haría que la Reserva Federal pues, estuviese menos dispuesta a bajar las tasas. ¿Esto es así o cuál es la explicación? Mira, de lo que tú estás hablando es este debate que se intenta poner, ¿no? Para demonizar todo lo que han sido desde que el presidente Trump fue elegido anteriormente, ¿no? Que son los aranceles. Los Estados Unidos decidieron poner aranceles, sobre todo con los productos de importación china, y hay que entender una cosa, los aranceles es una política comercial que se estudia, tú tomas cualquier clase de política, o sea, lo que es comercio internacional, y los aranceles es una medida que se utiliza cuando tú estás entendiendo y tú estás dándote cuenta que, digamos, tu contrapartida está tomando ventaja y te está entre comillas, no haciéndote, digamos, un comercio justo. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, porque te está mandando, hay una cosa en economía que es que el valor de las cosas tiene que ser igual al precio. Es decir, si tú produces una computadora, el precio de la computadora o del ordenador tiene que ser igual al valor de ese ordenador. Eso es la base fundamental de toda la economía. Precio tiene que ser igual al valor, ¿no? Por eso cuando tú vas a un restaurante y te dan bazofia, pues tú dices, no regreso, lo que he pagado no me ha merecido, no tenía valor lo que he comido en relación al precio que he pagado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos países que pueden mandarnos a nosotros, Estados Unidos, un producto con un precio inferior al valor. ¿Por qué? Pues si hablamos de muchos países, generalmente son países en los que el gobierno han subsidiado la producción y por tanto el costo de ese producto. Es decir, en vez de costarle 100, pues como el gobierno te subsidia 50, a ti te cuesta 50, ¿no? O bien porque la moneda está, digamos, devaluada devaluaciones competitivas. Entonces, lo que te hace el arancel es que si tú me vas a vender a mí un producto cuyo precio no está igual al valor y vas a venderlo más barato y me vas a destrozar mi producción interna, pues yo te enchufo un arancel de que si tú me das un precio por 30% por debajo del valor, yo te doy un arancel del 30% y ya vamos a competir en igual de condiciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vienen los aranceles que se pusieron en el 2016 que continúan al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿que eso es inflacionario? No, no es inflacionario. Lo que te está diciendo es que vamos a pagar realmente por las cosas lo que las cosas valen, ¿no? El problema es que eso es un debate, digamos, por el lado de los perdedores. Yo creo que lo que hay que hablar al debate es por el lado de los ganadores y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener políticas de crecimiento, por lo cual nosotros, los Estados Unidos de América, la gente de los Estados Unidos, no tengamos la necesidad de tener que ir a comprar gangas, chanchullos, cosas baratas, porque no tenemos el poder de compra que tendríamos que tener como Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, por eso tenemos que recurrir a las cosas baratijas para poder mantener nuestro nivel de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista ganador y no desde el punto de vista perdedor. Ujú. Bueno, sí, interesante hablar sobre los aranceles porque esa es una de las temáticas que Donald Trump tiene. Y justamente esta mañana estábamos hablando de que planea aplicar de un 10 a un 20% en importaciones generales, pero propiamente hablando de China podría ser de un 60 hasta un 100% y no se diga México, que podría ser hasta un 200% para algunas cosas como son los autos eléctricos. Pero hablando de Europa, este impacto sobre la Unión Europea por haber sido electo Donald Trump nuevamente, ¿también tiene algún reflejo, algún cambio, algún impacto? En la Unión Europea, bueno, es que vamos a ver una cosa, nosotros siempre tendemos a demonizar los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, yo doy una clase de comercio internacional, ¿no? En la Universidad de Miami que se llama Comercio Internacional y Guerras de Moneda, ¿no? Currency Wars. Y lo que uno ve cuando uno estudia, ¿no? Los chicos llegan diciendo, no, es que nosotros, los Estados Unidos, los Estados Unidos es un país muy libre a la hora de comercio. Si tú miras el nivel de aranceles
que el resto del mundo le pone a los productos de los Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que hay una diferencia brutal. Cuando tú vas a China, China tiene una cantidad de aranceles a los productos americanos brutales, igual que los Estados Unidos, que igual que la Unión Europea. En la Unión Europea, poder exportar a la Unión Europea con todas las reglas y las regulaciones que ellos tienen es muy difícil y muy costoso para los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos está bastante abierto para todo lo demás. Entonces yo creo que estos aranceles, primero son políticas, digamos, de llamar la atención a la contrapartida de, oye, escúchame, yo te estoy poniendo estos aranceles porque yo no considero que estemos teniendo, digamos, las mismas reglas del juego. Entonces, para poder tener las reglas del juego, los aranceles es lo que hacen esa equiparación, ¿no? Entonces, yo creo que para empezarse a sentar a la mesa a hablar, por ejemplo, de toda la devaluación de la moneda china o también de muchísimas regulaciones que pone la Unión Europea, lo que es la Unión Europea para poder comerciar con ellos, pues yo creo que los aranceles, porque vamos a ver una cosa, nosotros aquí tenemos que tomar partido. ¿Tú qué quieres? ¿Defender los intereses de los Estados Unidos o defender los intereses de los chinos y de los europeos? Porque yo quiero defender mis intereses. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Eso es lo que, tal y como yo lo veo, ¿no? A mí me parece muy bien que defendamos nuestros intereses y que protejamos nuestra industria, que al final, y me gustaría hablar del tema de la industria y la manufactura, es lo que da de comer a los norteamericanos, a las familias norteamericanas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Ujú. Bueno, mira, a raíz de eso que decías, te voy a hacer 2 preguntas. Primero, con la, nueva política o la política que Donald Trump pretende instaurar, con su llegada a la Casa Blanca, ¿mejoramos la situación de la pequeña y mediana empresa, que siempre hemos dicho que es el motor de los Estados Unidos? Y por otro lado, te quiero hablar, del dato de empleo, el último dato de empleo que hemos tenido, que fue la semana pasada. Estados Unidos, lo comentábamos ayer, creó solo 12.000 nuevos puestos de trabajo en octubre. Se habla de esa tasa del 4,1% de desempleo, pero sí que era un dato engañoso, ¿no? Que lo hemos comentado aquí, por el tema de los huracanes, de los 2 huracanes que hemos tenido, y también por esa huelga de Boeing, que bueno, ya se ha solucionado, pero ese dato es el que esperamos próximamente, ese dato está tocado por estas cifras, pero realmente esperamos un dato más positivo. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué va a pasar después de este recorte de tasas? Y luego, bueno, ya te pregunto eso, lo de la pequeña y mediana empresa, si va a salir reforzada con Donald Trump o al revés. Mira, yo creo que la pequeña y mediana mira, Donald Trump ha estado corriendo su campaña en dos cosas, ¿no? Él ha venido diciendo de que va a reducir los impuestos y de que va a reducir las, ¿cómo se llaman? Las regulaciones, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de las regulaciones, ¿no? De esas regulaciones que le ha costado a la pequeña y mediana empresa 1,7 trillones de dólares, ¿no? En comparación con las regulaciones que impuso Donald Trump o Obama, ¿no? Obama, mira, Obama en su época, en sus 8 años, las regulaciones que puso le costó a la pequeña y mediana empresa 300 billones en 8 años. Las regulaciones de Biden-Harris ha costado 1,3 trillones, esto está publicado, ¿no? Actualmente, y Alejandro me va a corregir si estoy equivocada, ¿no? La pequeña y mediana empresa, ¿no? La que, por ejemplo, cotiza en bolsa, que aquí esto es una empresa, esto es una cadena de bolsa, ¿no? El Russell 200, el Russell 2000, el 40% de las empresas en el Russell 2000 están quebradas. Entonces, la cuestión está en que tú a mí me estás diciendo a una empresa que tú le vas a bajar impuestos, a una empresa quebrada no paga impuestos, y que tú le bajes impuestos a una empresa quebrada que tiene déficit y no tiene superávit, le da igual. Pero si tú a una empresa del Russell 2000 le hablas de que te van a quitar esos 1,3 trillones de regulaciones que tú tienes que hacer para cumplir con la ley y el orden de esta administración, tú ahí le estás dando un balón de oxígeno a esta pequeña y mediana empresa. Entonces, los impuestos que los baje está muy bien, los impuestos que él impuso en su primer mandato han seguido a día de hoy, ¿no? Y cuando llegue su turno no los va a dejar expirar, ¿no? Va a continuarlo, me imagino, mejorarlo. Pero aquí la clave está en las regulaciones, porque la pequeña y mediana empresa está ahogada con las regulaciones y eso es lo que hemos visto en el Russell 2000 con el 40% de las empresas. Sí, efectivamente, y ese es uno de los datos que fue alentador, ya que el día de ayer pues tuvo un repunte superando el 5%. Y hablando, doctora, hablando del déficit de aquí de los Estados Unidos, ¿cómo esto, el dato que salió ayer, cómo puede reflejar a futuro esta economía?
Mira, el déficit que tuvimos ayer aumentó muchísimo, aumentó en 13 billones de dólares. Entonces, vamos a ver, esto es completamente inviable porque cuando tú tienes un déficit, ¿qué haces, Alejandro? Pues tienes que pedir y cuando tú tienes un déficit tienes que pedir prestada, entonces te aumenta la deuda, ¿no? La deuda a unos intereses que ya vemos cómo están los intereses, ¿no? El problema está en que hay mucha gente que dice, wow, tenemos un déficit, pero es que tenemos un déficit porque resulta que el consumidor americano es que consume muchísimo producto extranjero, ¿no? Y porque tenemos una economía poderosa. Eso no es cierto. Eso es la manera errónea de, haber de básicamente ver este déficit que estamos teniendo por balanza comercial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ¿Por qué tenemos ese déficit? Porque no estamos produciendo en los Estados Unidos. Entonces, si no lo producimos en los Estados Unidos, lo tenemos que comprar de afuera. Hay un dato que es lo que te quería decir. Mira, en enero del 2020, antes de la pandemia, había 13.764.000 norteamericanos trabajando en las manufacturas. 13.7, ¿ok? A día de hoy tenemos 12.785.000, es decir, se han perdido 880.000 puestos de trabajo en las manufacturas. Entonces, claro, si nosotros no producimos, Alejandro y Anita, pues tenemos que comprarlo de fuera. Pero claro, al comprarlo de fuera, ¿qué estamos creando nosotros? Desempleo en este país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema del déficit presupuestario, déficit de balanza comercial. Y bueno, y si hablamos del déficit presupuestario, pues lo que te estaba diciendo, ¿no? Si tenemos un déficit, tenemos que pedir prestado. Entonces, por cualquiera de los dos déficits, que es lo que se llaman los twin déficits, porque tenemos dos déficits, balanza comercial y presupuesto, pues cualquiera de los dos es nefasto y a esto hay que sacarle la tijera. Vamos a ver cómo lo hace el señor Elon Musk. Elon Musk que está muy contento, ya te lo digo hoy, que las ganancias que ha sumado en las últimas 24 horas son brutales, que lo estábamos comentando antes con Alejandro. María. Bueno, una pregunta más tengo. El gasto del consumidor bajó en pandemia y luego subió después de la pandemia. ¿Esto generó un price grab o inflación? ¿Y por qué subieron los precios? Mira, esto es una cuestión que ellos han querido vender, pero yo aquí me revuelvo a aceptar esa explicación por una sencilla razón. Mira, nosotros cuando estuvimos en pandemia, bueno, pues todo el mundo se fue a la calle, ¿no? A su casa. ¿Y qué pasó? Se cerraron las industrias. La cantidad de industrias y pequeño y mediano comerciante que quebró en aquella época dura de la pandemia fue terrible. Cuando abrimos la pandemia, pues ¿qué pasó? Hay una cosa que se llama la capacidad de utilización de las empresas. Es un índice económico, que además es un índice económico de los más sólidos, porque te dice una empresa tiene una capacidad de utilización de su producción. Es decir, tú tienes 5 máquinas produciendo, ¿estás utilizando las 5 máquinas a la capacidad total o estás utilizando 2 máquinas? Y si estás utilizando 2 máquinas, obviamente no estás produciendo a tu capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se abrió la pandemia, es cierto, pues todos estábamos vivos, todos teníamos un montón de dinero ahorrado porque por meses no podíamos salir a comprar, entonces salimos a comprar, a consumir como locos, ¿no? Pero el problema que nos encontramos es que las empresas, las fábricas que tenían que producir esos bienes y servicios que nosotros íbamos a consumir, no estaban produciendo a capacidad total. ¿Por qué? Porque el empleo no estaba ahí, porque por los 6 pies, los días alternativos, porque no podíamos estar todos trabajando como antiguamente, se producía menos. La producción de las empresas post-COVID, bueno, no voy a decirte durante el COVID, ¿no? Fue muchísimo por debajo de su capacidad de producción. Es decir, normalmente tú produces a un 80%, estaban al 50%. Es decir, si tú normalmente producías 10 martillos, pues estabas produciendo 5, porque no podías producir más. Pero claro, tú tenías un montón de gente ahí que quería comprarte tu martillo. Entonces, ¿tú qué haces? Tú tienes que subir los precios. Eso es diferente a la famoso price gouging que están hablando, que es cuando tú produces tus 10 martillos a tu capacidad de producción a full y tú decides que vas a subir el precio. Eso ya es otra cuestión. Pero la cuestión que nosotros hemos visto no es el price gouging. Y es más, cuando tú miras los índices de precio al productor y lo comparas con los índices del precio al consumidor, tú vas a ver que la diferencia no es tan abismal, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esto han sido unas palabras que se han dicho al viento, bueno,
y que realmente no tienen una base académica sólida que las avale. Ujú. Wow, interesante todo esto, la verdad. Bueno, pues como sabemos, doctora, el día de hoy, pues esperamos que Jerome Powell esté anunciando esa reducción de 25 puntos básicos y no sabemos todavía usted de qué manera puede especular sobre la última reunión que tendrá en este 2024 el próximo 17 y 18 de diciembre. ¿Cree que habrá otra reducción o cree que vendrá una pausa? Ya que inicialmente se había estimado que en este 2024 se redujeran 75 puntos básicos, que estoy seguro que hoy se va a completar esa meta y que el próximo 2025 se tengan otra reducción de 0.75 o de 75 puntos básicos propiamente para entenderlo mejor. Bueno, yo creo que el presidente Trump está en el, digamos, en el equipo de hay que bajar tasas. Entonces, yo creo que como él está en el equipo de que hay que bajar tasas, si el señor Jerome Powell quiere bajar tasas, yo creo que el presidente electo Donald Trump no le va a poner ningún tipo de trabas al asunto, ¿no? La cuestión está en que si yo espero que el señor Jerome Powell de repente no diga que no, que la economía está fuerte y robusta, que el desempleo, tú sabes, y que decida que no se bajan las tasas o que incluso hay que subirlas porque de repente la inflación no está en el 2%, ¿no? Y que tenemos un mercado laboral súper robusto y que no estamos cerca de la recesión ni por asomo, ¿no? Entonces, bueno, a no ser que eso ocurra, yo creo que este señor tiene que ser consecuente con los 50 puntos básicos que empezó a bajar y con todo lo que nos ha ido contando, ¿no? Y más o menos vendiéndonos, ¿no? De la necesidad de bajar tasas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es cuestión de ver a ver el asunto. Pero claro, con estos experimentos, los que terminan sufriendo pues son la pequeña y mediana empresa, las familias, ¿no? Entonces yo espero que continúe, ¿no? Con la bajada de tasas que tanto él dijo que la economía daba, ¿no? Para esta bajada de tasas. Ujú. Solo una pregunta que se me ocurre así por curiosidad, para aquellos que no estamos tan puestos en la economía, en los datos, en cómo funciona todo esto. Explicabas antes, corrígeme si me estoy equivocando, por supuesto, que la Reserva Federal, Jerome Powell y sus colegas toman una decisión en base a los datos que les ponen sobre la mesa. Te pregunto, claro, ellos reciben unos datos, pero esos datos no se ponen en tela de juicio, me refiero. Hemos hablado siempre de datos muy positivos, pero la sensación que tiene la gente, que de hecho ha sido lo que ha llevado a la gente a las urnas a votar a favor, en este caso, del candidato republicano, ha sido la sensación que tienen de la economía. O sea, esos datos que le llegan a Jerome Powell no se ponen en tela de juicio, no se contrastan de dónde realmente vienen, porque yo sé que tú siempre nos dices, podéis ir a esta página y están todos los datos publicados. Pero entonces ahí donde está un poco, no sé, hay algo que no me cuadra, entonces te lo pregunto así de una manera totalmente sin saber si me estoy equivocando con la pregunta o si no tienes ningún sentido la pregunta que te estoy haciendo. No, no, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que hemos dicho siempre, ¿no? Vamos a ver, los Estados Unidos tradicionalmente era el país más transparente, ¿no? A la hora de, y que uno más se fiaba. Si los Estados Unidos decía que había este desempleo, pero lo que hemos estado viendo, como yo siempre te he dicho a ti, es que nos daban un número muy bonito y después venían las revisiones. Es que las revisiones para el mes de agosto y septiembre han sido casi de 100.000 puestos de trabajo creados menos de lo que nos dijeron. Es que, claro, las revisiones, siempre lo hemos dicho, son brutales, ¿no? Pero Entonces, esas ¿qué revisiones, pasa? ¿perdóname, quién las hace? ¿O en El base a qué mismo, se hacen? porque ellos lo que hacen, tú vas y está, por ejemplo, el Bureau of Economic Analysis, que es una institución que hace lo que es el survey, ¿no? La encuesta, o el Bureau of Labor Statistics, que hace los surveys y hace las encuestas, ¿no? Entonces, ellos lanzan un dato y después dicen, bueno, es que hemos revisado la data, hemos vuelto a hacer las llamadas o hemos vuelto a hacer lo que teníamos que hacer y entonces hemos resultado con 87.000 puestos de trabajo menos creados. Entonces, ¿qué pasa? Que
ya llega un momento en el que, sobre todo en Wall Street, la gente ya no estaba mirando la data, la gente estaba, digamos, poniendo la oreja en el suelo, así a lo indio, de que por ahí vienen, tú sabes, tú sabes, ¿no? En las películas de los indios que ponían la oreja para ver dónde venía la caballería, ¿no? Pues así hemos estado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ha habido gente muy importante que ha dicho, no, la data nosotros no queremos ni oírla hablar porque no es fehaciente, no refleja realmente la realidad de la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor Jerome Powell ha dicho que él es data driven, que está muy bien, pero bueno, vamos a ver si sigue siendo data driven, vamos a ver qué hace. Vale, ya me ha quedado claro. Bueno, pues realmente es impresionante todo lo que aprendemos con la doctora aquí día a día. Y bueno, el día de ayer la tuvimos aquí hablando de un tema, el día de hoy pues contemplando lo que está sucediendo con la Reserva Federal, realmente impresionante, un gusto, un placer. Anita, no sé si tienes alguna otra pregunta para la doctora en este momento. No, no, te emplazamos al próximo jueves. Ya sabes que estás más que invitada y siempre te reservamos el jueves para hablar de lo más destacado económicamente hablando de la semana, de los datos, en fin, de todo aquello que necesitamos saber. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí estaré el jueves porque la verdad es que esto es como, nos falta un cafecito y unas galletitas y, El y café lo estamos en tenemos, casa. Sí, el café lo tenemos, por acá tenemos el Yo cafecito. no. tienes que venir. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Nos vemos el jueves.